que dirige el presidente Luis Abinader, reconoció a la empresa Bepensa Dominicana por ser una empresa modelo, ejemplo, ¿en qué? En promover la ideología de género. ¿Usted está escuchando? En promover la ideología de género. ¿Qué es Bepensa? Bepensa es la Coca-Cola en el país. La Coca-Cola en República Dominicana. Sí. Bepensa es reconocida por el gobierno del presidente Luis Abinader por promover la ideología de género como institución entre sus empleados, sus funciones, las actividades que realiza. Sí, esa es Bepensa, la misma que se vio en un problema serio con sus empleados por negarle las bonificaciones a los empleados. Un lío grandísimo ahí, hasta videos sacaron en ese momento los empleados que estaban trabajando 16, 15 horas al día sin compensación alguna de nada. Bepensa, vulnerando derechos laborales, según declaraciones de sus propios empleados. Y hoy este gobierno la reconoce, no por ser un ejemplo de protección a los derechos laborales de sus empleados, sino por promover la ideología de género. Sí, esa es Bepensa, la misma Bepensa, que es la embotelladora de la Coca-Cola. Hay que decirlo, hay estudios grandísimos y muchísimas fuentes que revelan pues el daño del consumo de Coca-Cola al organismo humano, al cuerpo humano. Todo el azúcar que le mete esa bebida azucarada al cuerpo. Una sola botellita de esa le entrega azúcar que usted no va a consumir en todo ese día a su cuerpo. Y está confirmado ya de fuentes muy fidedignas y confiables que Coca-Cola ha financiado estudios en universidades internacionales para que en esos estudios se excluya el daño que la Coca-Cola hace al organismo humano. Yo lo estoy diciendo usando esas fuentes como referencia. Y Coca-Cola ha pagado para financiar esos estudios, para que cuando se hable de la obesidad en esos estudios, se diga que la razón de la obesidad es solo la falta de actividad física y no el consumo de esta bebida llamada Coca-Cola. Sí, esa Coca-Cola que envasa Bepensa, esa Bepensa que el gobierno de Luis Abinader acaba de reconocer por promover la ideología de género. ¿Usted se da cuenta de lo que estamos hablando? Empresas que para nada, según lo que dicen sus propios empleados, son modelos de respeto a los derechos laborales, porque una empresa que le esté negando los derechos adquiridos a sus empleados no puede ser un ejemplo para un gobierno estarla reconociendo. Pero el gobierno de Luis Abinader no le importa eso. No le importa lo que haga una empresa con sus empleados. No le importa, no le interesa. Y no le interesa el daño que sus productos hagan tampoco. Y no lo digo yo sobre esos daños, lo dicen esos estudios. Estudios que inclusive ha mandado a financiar la misma Coca-Cola y que no se han hecho público de la manera oficial porque en las cláusulas colocadas en los contratos entre Coca-Cola y esas empresas se incluyó que Coca-Cola reservaba el derecho de publicar o no esos estudios. Claro, porque no querían que se conozca el daño que se hace al cuerpo humano, según otras fuentes, a el consumo de la Coca-Cola. Bueno, a esa empresa hoy la reconoce el gobierno de Luis Abinader. Óigame bien, no es a los productores de tomate de allá de Rancho Arriba que están reconociendo que en medio de la pandemia se mantuvieron produciendo tomate. No es a los productores de banano de la línea noroeste que están reconociendo que en medio de la pandemia mantuvieron la exportación de banano. No son a ustedes no sirven, ustedes no importan para nada. No es a ustedes. No es a los productores de jengibre de Monteplata que están reconociendo con esta orden. Ahorita le dan la orden, la medalla de Duarte, Sánchez y Mella. Allá también a Bepensa, una empresa
que de más información tenemos, de conflictos hasta familiares a nivel internacional por tema de herencia. Lo resolvieron ya, que metieron presos familiares y todo por tema de herencia en México. Esa es la empresa que vamos a reconocer aquí en el país. Esos son los paradigmas, gobierno dominicano, que usted quiere darle al empresariado local. Esos son los modelos que usted quiere que los dominicanos reproduzcamos. ¿Cómo debe operar una empresa? No, sencillamente, como esa empresa promueve la ideología de género, promueve toda esa diablura de que el hombre se vaya con el hombre, se case con el hombre, se acueste con el hombre, que la mujer haga lo mismo con otra mujer, que la familia desaparezca, se destruya. A esa sí se reconoce. Tienen que ser un poco más disimuladores, porque están fallando en la estrategia. Se ponen en evidencia demasiado fácil. No, una empresa que hay que reconocerla es porque respete los derechos laborales de sus empleados. Es porque genera empleos de manera permanente, aún en medio de la crisis. ¿Por qué en lugar de perder ese tiempo reconociendo ese tipo de cosas, no reconocen a los dominicanos de la diáspora, por ejemplo? Que en medio de la pandemia, mi hermano, en medio de la crisis mundial económica más grande que hemos vivido en las últimas décadas, esos dominicanos en el exterior nos han enviado en el 2020 más de 500 millones de dólares por encima de lo que enviaron en el año 2019. Esos sí son héroes. A esos sí que hay que reconocerlos. A esos sí que hay que galardonarlos. ¿A quiénes? A los trabajadores de los supermercados, esos humildes empacadores, esas humildes cajeras que nunca dejaron de trabajar en medio de la pandemia y hoy volvieron a cobrar salario de miseria y nadie los reconoció. Mientras nos encerraron por 3, 4 meses, ellos estaban ahí en los supermercados vendiendo y empacando y cobrando las cajeras y expuestas a la realidad o a la falsedad de toda esta pandemia. ¿Y quién la ha reconocido? ¿Quién ha hablado del gobierno de esa gente? ¿Quién ha hablado de esa gente? De los paramédicos, de los enfermeros, los médicos. ¿Quién ha hablado de esa gente? No, porque esa gente no están corporativamente promoviendo la ideología de género. Lo que hagan no importa. La Biblia dice que que el amor borrará multitud de pecados. Tal parece que en este gobierno promover la ideología de género, promover el aborto y toda esta desgracia que nos quieren imponer, promover la inmigración irregular, cubre multitud de errores. Usted puede hacer lo que usted sea, lo que usted haga, puede ser lo que usted sea, pero si usted está de acuerdo con el aborto y con la ideología de género y toda esta desgracia de la inmigración irregular, pues entonces no hay problema. A usted se le va a sobrellevar cualquiera de estos errores. Este es el país que quieren construir esta gente. Caramba, esto no puede ser. Esto no puede ser. Yo quisiera venir aquí a traer buenas noticias todos los días. Y soy un portador de buenas noticias, predico las buenas nuevas. Es lo que he hecho toda mi vida y he enseñado. Pero yo sería un irresponsable si dejo pasar este tipo de cosas por alto. O sea, una empresa puede humillar a sus empleados, puede negarle las bonificaciones a sus empleados. Como lo digo yo, no, como lo dicen sus propios empleados con relación a Bepensa. Trabajando 16 horas, 18 horas. Sus propios empleados lo dicen. Tenemos las pruebas para aportarlas. Entonces, a ese tipo de empresa, que por demás el producto principal que venden, que es la Coca-Cola, muchísimas fuentes revelan el daño que le hacen al organismo humano. A ese tipo de empresa es que van a reconocer, que está reconociendo este gobierno. Y esos talleres humildes están cerrados, muchos de ellos, evidentemente no tienen la capacidad, esos talleres, de aportar grande cantidad de dinero a un candidato presidencial, a un proyecto presidencial. No, esa gente vive en el día a día. Ese taller de metalmecánica ahí en Villa Juana, que tiene 4 tornos, una fresadora, una rectificadora,
que tienen una tridimensional. Esto está apagado, está cerrado todo eso. Los que viven el día a día, a eso no se reconoce. No, eso no hay que reconocerlo. Para nada. Vamos a reconocer a esta gente. Con todos los conflictos que tenemos, vamos a reconocerlos. Tengamos cuidado con los mensajes que envían, porque los mensajes ya hay quienes podemos decodificarlos, ¿sí? De la misma manera que de la máquina Enigma, ¿recuerdan? La máquina Enigma, diseñada por Alan Turing. Alan Turing, un genio inglés. Fíjese, estoy hablando del científico, no del homosexual. Un genio inglés que era homosexual, pero que no hay que sacar eso a la luz, ni hay que revelarlo. Era un ser humano con un cerebro privilegiado, Alan Turing, que tenía esa preferencia sexual. Se le respetó eso. Bueno, lo envenenaron luego por eso mismo, pero eso eran tiempos de mucha intolerancia, que no es ahora, no es como ahora. No es como ahora. Ahora hay tolerancia además, pero también quieren imponerlo, porque los extremos son malos. Alan Turing diseñó esta máquina Enigma. ¿Y qué hacía la máquina Enigma? Decodificaba los mensajes de los submarinos alemanes, y antes de que llegaran a las costas británicas y de otros países importantes, de los aliados que iban contra las fuerzas del eje que encabezaba Alemania, y los aliados encabezados por Inglaterra, Francia, Rusia y luego Estados Unidos, pues tenían este privilegio, pero se lo diseñó Alan Turing para decodificar los mensajes codificados que enviaba el gobierno nazifascista de Adolf Hitler. Así hay quienes tenemos máquinas para decodificar los mensajes que este gobierno está enviando. Es un mensaje funesto. Le están diciendo a las empresas, mira, si tú te plegas ante ese tema, hasta en los impuestos te vamos a beneficiar. Eso es lo que le están diciendo. No tienes que preocuparte por la calidad de tu producto. No tienes que preocuparte por cumplir con los derechos laborales de tus trabajadores. No tienes que preocuparte con ser medioambientalmente sostenible como empresa. Preocúpate por promover la ideología de género. Y el gobierno de Luis Abinader te va a reconocer por eso. Eso es lo que están haciendo. Eso es lo que están haciendo. Y es lo que muestran con este reconocimiento a Bepensa, la embotelladora de Coca-Cola en República Dominicana. Yo quiero que vaya